próximo. Muy bien, muchas gracias y gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Voy a tomar el relevo de Juan Antonio Navas, dando otra aproximación de la detección temprana de Xylella fastidiosa, en este caso utilizando sensores de reflectancia proximal. Una vez que se produce la inoculación de la bacteria en una planta, ya sea por insecto vector o por medios artificiales, el largo periodo de incubación y otra serie de factores característicos que tiene esta bacteria hacen que sea muy difícil la detección de esta bacteria antes de la aparición de los primeros síntomas visibles de la enfermedad. Por lo tanto, la detección temprana es una herramienta fundamental para tomar medidas de control de las enfermedades producidas por Xylella fastidiosa. Para ello, nuestra aproximación se basa en una serie de indicadores fisiológicos que tienen las plantas, en este caso las hojas, que son lo que medimos, y su interacción con la luz solar. De manera que una vez que se produce la infección, vamos a ser capaces de, o algunos de estos parámetros, de estos componentes químicos de las plantas, van a tener unos pequeños cambios que nosotros vamos a poder detectar con los sensores que voy a presentar en la siguiente diapositiva. De tal forma que los objetivos de este trabajo fueron la detección temprana de Xylella fastidiosa mediante índices de vegetación y el contenido de pigmento mediante el uso de sensores de reflectancia proximal. Y esta aproximación la hicimos en dos escenarios distintos. Por un lado, en plantones de olivo inoculados artificialmente y por el otro, en árboles de almendro infectados en condiciones naturales en parcelas comerciales en la isla de Mallorca. Estos son los sensores que os he comentado anteriormente. Como podéis ver, son sensores que se utilizan muy fácilmente, con el que podemos medir directamente en hoja. Con algunos de ellos podemos medir el contenido de pigmentos como la clorofila, la flavonoide o la fluorescencia clorofílica, y con otro tipo de sensores lo que hacemos es medir la firma espectral de cada hoja. Y con esta información lo que hacemos es calcular una serie de índices de vegetación relacionados con parámetros fisiológicos o índices como los carotenoides, los flavonoides o la antocianina, que puedan estar relacionados con la infección por Xylella fastidiosa. En primer lugar, voy a explicar los resultados que hemos obtenido en el experimento en condiciones controladas en plantones de olivo, en el que inoculamos cuatro cepas de Xylella aisladas en España y una de Italia, en 3 cultivares de olivo ampliamente utilizadas en España, como son arbequina, hojiblanca y picual. Además, con los sensores que hemos visto anteriormente, realizamos una serie de medidas en hoja, desde el punto de inoculación a varias alturas de la planta y en varios puntos en el tiempo durante 18 meses. Por otro lado, también se tomaron muestras de hoja y se hicieron muestreos destructivos de tallo a los 9 meses y al final del experimento para comprobar si efectivamente la bacteria estaba presente en las plantas. Y en esta primera diapositiva de resultados lo que vemos, lo más importante es que no tuvimos síntomas característicos de la enfermedad en olivo. Sin embargo, sí que fuimos capaces de detectar la bacteria tanto en hojas como en tallo. Como podemos ver en la gráfica, el mayor número de positivos se dio en los muestreos de tallo y además en la cepa de Xylella fastidiosa aislada de olivo en Ibiza. En esta segunda diapositiva de resultados podemos ver la firma espectral en las hojas de la planta inoculadas por Xylella fastidiosa frente a los controles y las he dividido en función de los cultivares, ya que en análisis previos vimos que cada cultivar tiene un patrón característico de firma espectral. Y lo que podemos ver en el gráfico grande, a grandes rasgos no se notan, no se ven grandes diferencias. Sin embargo, si vamos concretamente a la franja azul, verde o roja, sí que podemos ver más diferencias entre tratamientos. Y como he dicho antes, con toda esta información, lo que calculamos es una serie de índices de vegetación que nos van a dar un sentido biológico a lo que está pasando en las plantas. El segundo paso del análisis sería un análisis discriminante, que lo que nos permite es reducir el número de índices que vamos a utilizar en el modelo, evitando así la información redundante. Y este análisis nos seleccionó 42 índices de los 74 que utilizamos en total y obtuvimos una precisión en la clasificación del 83%. Y en esta gráfica vemos los índices que más contribuyeron al modelo.
que en este caso fueron mayormente pigmentos relacionados con xantofila, carotenoides y clorofilas. Con esta información, con estos 42 índices, podemos hacer esta gráfica del análisis discriminante en la que vemos principalmente 3 grandes grupos, que corresponden efectivamente, como vimos en el análisis previo, a los 3 cultivares estudiados en este experimento. Y lo que sí vemos, y lo que es más interesante de esta gráfica, es que dentro de cada cultivar podemos diferenciar 2 grandes grupos. Uno que pertenece, uno con las plantas, que son las plantas inoculadas por Xylella fastidiosa que están infectadas, mientras que en el otro estarían las plantas controles. De esta forma, con este sistema hemos visto que una serie de índices que están relacionados principalmente con pigmentos, hemos sido capaces de diferenciar entre plantas inoculadas y plantas sanas, incluso en ausencia de síntomas de la enfermedad. Una vez que vimos qué índices funcionaban, digamos, en plantones de olivo, tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo o de utilizar estos sensores, mejor dicho, en este caso en condiciones naturales, en parcelas comerciales de almendros en la isla de Mallorca. Para ello seleccionamos 4 tipos de hojas. Por un lado, árboles obviamente asintomáticas y de árboles sanos, y por el otro, árbol con síntomas. Y en ambos casos, todas las muestras se comprobaron mediante qPCR que efectivamente eran sanas y árboles infectados. Dentro del árbol con síntomas, cogíamos 3 grupos de hojas. Por un lado, hojas sin síntomas, de una rama sin síntomas, y dentro de una rama con síntomas, hojas con síntomas y hojas asintomáticas. De esta forma, vemos como anteriormente la firma espectral de estas hojas como sin síntomas, y en este caso sí que vemos mayores diferencias en los perfiles debido principalmente a las hojas sintomáticas de las parcelas de almendro. En este caso, el análisis discriminante nos seleccionó 21 y 12 índices de los 74, con una precisión de la clasificación del 87 y el 63%. Y estos fueron los índices o los parámetros que más contribuyeron a los modelos. Y lo más interesante de esta gráfica es que varios de estos índices, relacionados principalmente con el contenido de carotenoides, xantofila y fluorescencia de clorofila, fueron compartidos por ambos sistemas de cultivo, mientras que otros índices solo contribuyeron más a los árboles en secano y otros a los de regadío. Con esta información, igualmente, hicimos esta gráfica del análisis discriminante, en la que podemos ver, por un lado, en un extremo de la gráfica, tanto para secano como para las parcelas de regadío, en un extremo de la gráfica, los árboles totalmente sanos y en el otro, aquellas hojas con síntomas. Y lo importante de esta gráfica es que el patrón de las hojas asintomáticas, pero que provenían de una rama con síntomas, tenía un patrón muy similar a las hojas con síntomas. De tal forma que igualmente con este tipo de sensores hemos conseguido ver una serie de índices con el que podemos diferenciar entre hojas sin síntomas de árboles infectados y de árboles sanos. Por último, quería enseñar que este trabajo que hemos estado desarrollando lo estamos implementando para desarrollar una plataforma de fenotipado de alto rendimiento en el que con una cámara hiperespectral y térmica podemos seguir ampliando este conocimiento y seguir continuando con esta investigación. Y por último, las conclusiones generales de este trabajo fueron que la respuesta fisiológica en hoja a la infección por Xylella fastidiosa permitió discriminar el estado de la infección en los siguientes escenarios. Por un lado, entre cultivares de plantones de olivo inoculados artificialmente por Xylella fastidiosa y en plantas control sin inocular. Y por el otro, entre hojas asintomáticas de árboles infectados y de árboles totalmente sanos en almendro en condiciones de campo. Además, los índices que más contribuyeron para la detección de Xylella fueron aquellos relacionados con los índices de xantofila, carotenos y clorofila y también la banda azul del espectro visible. Y por último, decir que los índices calculados con los datos espectrales medidos en hoja podrían facilitar la detección temprana de Xylella fastidiosa en plantas asintomáticas, incluso sin tener síntomas visuales de la bacteria, proporcionando una herramienta útil para el control de la enfermedad y para su uso en programas de mejora genética. Y nada más. Muchas gracias por su atención.